Saludos y bienvenidos a su programa Salud Total. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante y para ayudarnos a entender este tema tan sumamente importante en nuestra salud, tenemos hoy con nosotros el doctor Pedro Torres Jerez. Quisiéramos pues introducirlo para ver qué nos puede decir acerca de la salud. Doctor, ¿cómo está usted hoy? Muy bien, por la gracia de Dios. ¿Podría usted decirnos, por favor, a qué se dedica, cuál es su preparación? No sé, pudiera decirnos quién es usted. Bueno, yo esencialmente me considero ser un médico evangelista, médico educador. Desde hace cerca de unos 30 años estoy dedicado a dar conferencias y charlas de educación de salud, y en el interés de prepararme para poder hablar con mayor autoridad sobre estos temas tan maravillosos, decidí aprender primero medicina natural, luego terminé la licenciatura en dieta, alimentos y nutrición de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, juntamente con la premédica y educación bilingüe, y eventualmente terminé el doctorado en medicina con posgrados en manejo de niños desnutridos y otros posgrados más que si fuéramos a hablar de todos ellos invertiríamos demasiado tiempo. ¿Y esto fue todo en la ciudad de Nueva York? No, la preparación básica de nutrición sí fue en la ciudad de Nueva York, pero para el doctorado en medicina lo hicimos en la República Dominicana. Oh sí, cómo no, oh qué bien. Sí. En esta ocasión vamos a estar discutiendo un tema de suma importancia y de relevancia en la vida de nosotros hoy. Vamos a hablar acerca del tema de la artritis reumatoidea. Muy bien. Se me hace muy difícil pronunciar estos términos, hace tiempo que estoy fuera de la práctica, pero vamos a ver qué es el reuma, como normalmente lo conocemos, la artritis. Muy bien. ¿Cómo podría explicarnos esto, doctor? La reuma o artritis reumatoidea es una de enfermedades de las clasificadas como enfermedad autoinmune. O sea, es una enfermedad, las enfermedades autoinmunes son aquellas en las cuales nuestro cuerpo ataca a sus propios tejidos. O sea, en este caso, en el caso de la artritis reumatoidea, los glóbulos blancos, que son las células encargadas de pelear como los soldados, el ejército que defiende nuestro cuerpo, de patógenos, de virus, de hongos, de bacterias, de parásitos y de células de cáncer, de alguna manera pierden su conciencia y no reconocen como propios algunos tejidos y empiezan a atacarlos con el propósito de destruirlos. En el caso de la artritis reumatoidea, la enfermedad está atacando las articulaciones. Por eso se llama artritis, porque se refiere a una inflamación de las articulaciones o coyunturas. Y básicamente eso es, en su definición más estricta, la enfermedad. ¿Y qué cosas provocan el desarrollo de esta enfermedad? O sea, bien, sí. Abundando sobre el desarrollo de la enfermedad, notemos también que se trata de una inflamación. O sea, la persona va a sufrir un proceso inflamatorio que le va a provocar dolor, que le va a provocar sensibilidad, que le va a producir fiebre focalizada al órgano afectado. Por ejemplo, si es en la rodilla, usted le toca la rodilla a esa persona y va a tener temperatura. Además también va a ser doloroso al tacto. Entonces, con el paso del tiempo, esta enfermedad va progresando de manera que el individuo va perdiendo cartílago. El cartílago viene a ser, como seguro todos habremos visto los huesos de pollo, esa parte blanca que está en el extremo del hueso, eso es el cartílago y tiene una sustancia que se llama el líquido sinovial,
que juntamente con la estructura del cartílago y con la naturaleza de ese líquido sinovial, hace que el cartílago sea tan resbaloso, como 10 veces más resbaloso que el hielo. Wow. Los que se han dado un buen estrellón, como diríamos en Santo Domingo, Santo Domingo, sí, sí, un buen estrellón en el hielo, o sea, una buena caída. Como un servidor, una buena caída en el hielo, sabemos lo que significa resbalar sobre el hielo. Sí. Pues nuestras articulaciones, Dios en su infinita sabiduría las hizo de tal manera que puedan ser 10 veces más resbaladizas que el hielo para que no haya fricción. Qué bien. Pero a medida que la enfermedad avanza, lamentablemente el individuo va perdiendo ese cartílago y cuando la situación se extrema, la enfermedad se llega a un extremo, a un pico, el cartílago desaparece por completo y queda el hueso con hueso, cabeza de hueso con cabeza de hueso, lo cual provoca un dolor que yo no quiero ni imaginármelo. Pero los que han sufrido esa enfermedad tienen que estar sufriendo mucho por eso. Entonces, la naturaleza, para defenderse de esa fricción, lo que hace es que tira ligamentos entre un hueso y otro, y como haríamos en el caso de una autopista que sea peligrosa, que las autoridades la cierran, sí, y ya no se puede usar, pues eso mismo hace la naturaleza. La naturaleza lo que hace es que paraliza esa coyuntura, de modo que ya ahora al tirar esas nuevas estructuras entre un hueso y otro, pues la persona queda paralítica. Interesante, interesante la función de nuestro cuerpo. Y me imagino que esto se debe a un proceso evolutivo. Sí, sí, más bien lo que le llamaríamos degenerativo. Degenerativo. Sí. Ajá. O sea que las enfermedades degenerativas son aquellas en las cuales uno las va adquiriendo con el paso de los años. Por eso es muy raro usted ver a un niño, un joven con esa dolencia, a pesar de que un proceso autoinmune inflamatorio lo puede tener cualquiera, no importa la edad, pero la artritis reumatoidea, como la diabetes y otras enfermedades que se consideran degenerativas, se les llama así porque son enfermedades de larga data en la experiencia del sufriente. Es interesante porque yo mencioné la palabra evolutiva en el sentido de que hay personas que consideran que el cuerpo es simplemente una maquinaria que ha cambiado a través de los años. Fruto de la evolución. Fruto de la evolución, pero sabemos que eso es un milagro y una maravilla, sí, de la forma en cómo Dios ha creado el cuerpo. En realidad, cuando hablamos de evolución, estamos demostrando nuestra crasa ignorancia. Sí. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar biología, que se decía que no había uso en nuestro cuerpo, por ejemplo, para el apéndice. El apéndice, ese rabito que tenemos al comienzo del intestino grueso, en una esquina del intestino grueso, y los pseudocientíficos, o sea, los científicos falsos, los supuestamente llamados científicos, porque sí, la verdadera ciencia conduce a Dios y se apoya en hechos concretos, en armonía con el plan general de la creación. Sí, y lo que no sea en armonía con eso, pues no es verdadera ciencia. Exactamente. Y todo va a tener que tener una explicación en ese sentido, porque el conocimiento de Dios es el principio de la sabiduría. Sí, señor. Entonces, estos científicos argumentaban que el apéndice era un fruto o un vestigio de la evolución, fruto de algún órgano que ya nuestro cuerpo no estaba usando. Hoy día sabemos, por eso, de hecho, quiero aclarar, que por eso tan livianamente los médicos, a la menor condición que se le presentase a un paciente en el apéndice, procedían a extirparla livianamente. Pero hoy sabemos que el apéndice es un tipo de amígdala a nivel intestinal que lo que hace es que analiza la calidad de la comida que va a llegar al resto del intestino grueso y en base a eso prepara la defensa, activa el mecanismo de defensa apropiado para manejar los venenos que puedan haber allí. Y esto es lo que hace en sí el organismo cuando se trata de la deficiencia en las coyunturas o en las articulaciones. Exactamente. Volviendo al tema, por supuesto, gracias, de la artritis. Es algo inteligente, porque ya terminando con ese pensamiento, cuando el organismo analiza
pues sencillamente pues puede combatir inteligentemente. Exactamente. Si el organismo no analiza, pues se queda a su suerte, y a las personas que le han extirpado el apéndice tienen una mayor incidencia de cáncer en el intestino, por esa casualidad. Entonces, aquí volviendo a nuestro tema de la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es algo parecido. La persona, con el paso del tiempo, tiene experiencias inflamatorias, experiencias autoinmunes, que lo van llevando a que sus cartílagos se vayan deteriorando hasta que llega a la condición que ya dijimos antes. Está sumamente interesante este tema y de verdad que si fuéramos a elaborar, no daría el tiempo que tenemos para poder explicar claramente todo. Pero tal vez podía decirnos cuáles son los daños que puede causar esta enfermedad o esta deficiencia en el cuerpo. Sí, los reumatólogos dicen, y los textos de medicina también, que esa enfermedad, incluso yo he oído rumores, o sea, que como la gente habla comúnmente, y como dicen los textos, que uno puede incluso, dicen, le dio artritis en el cerebro, le dio artritis en el corazón. Wow. Y es porque la fiebre reumática, por ejemplo, se puede desarrollar en el individuo una reacción como en cadena, una gran crisis reumatoidea, que puede incluso llegarle a costar la vida a la persona. Terrible. Sí, terrible, verdaderamente. ¿Qué remedios hay? ¿Será que esta enfermedad es de muerte? ¿Qué remedios hay? ¿Qué esperanza podemos darle a la persona que esté comenzando o aún esté sufriendo de esta enfermedad por hace tiempo, por algún tiempo? ¿Qué esperanza podemos darle, si es que hay esperanza? Bueno, la artritis reumatoidea como tal, recordemos que es un síntoma de una condición que ha venido desarrollándose en nuestro cuerpo, y como tal tenemos que manejar más bien la situación. Hay, sin embargo, algunos atenuantes y agravantes para la condición de la artritis. Normalmente esta condición se maneja en los medios médicos convencionales, en los medios farmacológicos normales, mediante el uso de antiinflamatorios y analgésicos. Entendiendo el razonamiento detrás de ello, nos damos cuenta que la artritis es una inflamación de las coyunturas. Si usted usa un antiinflamatorio, pues obviamente va a reducir la inflamación. Va a ceder la inflamación y el síntoma va a desaparecer, y de no desaparecer, por lo menos el paciente va a tener un alivio de su dolencia. Entre los más comunes de los antiinflamatorios que se usan, tenemos el ibuprofeno, tenemos el diclofenac, tenemos también otro, incluso la aspirina también se usa para esos casos. Pero todos sabemos, incluso en los mismos textos de medicina que nos enseña, que muchas de estas enfermedades autoinmunes, lo que generalmente mata al paciente es el tratamiento del médico. Oh, ¿quiere decir que el médico puede matar? Increíble, sí, increíble, así es, especialmente cuando ya el paciente degenera demasiado y su enfermedad ha avanzado mucho. Al médico no le queda más remedio que indicar los hidrocorticoides, la cortisona, que le va a causar mucho daño, y eventualmente el paciente va a morir a consecuencia más por el tratamiento que por la enfermedad en sí. Entonces, quiere decir que debe haber una alternativa. Sí. Porque hemos conocido, yo personalmente he conocido personas que no quieren recurrir a estos tratamientos precisamente por la inquietud que le crean en su vida, en su salud. Entonces, tal vez no saben qué hacer. Sí, ¿Hay alguna alternativa para ellos? Y quiero apuntar, antes de entrar en la alternativa, porque quiero machacar el asunto de la importancia que tiene de que no es que usted no use sus analgésicos si usted lo necesita, no puede dormir y está desesperado con un dolor, pues por favor encuentre alivio. Pero sepa que eso tiene un costo, es lo que yo quiero enfatizar. Por ejemplo, el diclofenac le va a dañar el hígado,
Y con el tiempo, la persona que se acostumbre a usar mucho, se lo va a dañar. Pero vamos ahora a lo bueno, a lo positivo. Amén. Eso es lo que queremos escuchar. A lo que podemos hacer para evitar la artritis, que avance, ayudándonos a corregirla y si es posible curarla. ¿Ok? En primer lugar, recordemos que la artritis reumatoidea es una condición en la cual a nuestro cuerpo le falta inteligencia en su sistema inmunológico. Siendo que es una enfermedad que es por falta de inteligencia del sistema inmunológico, actualmente los científicos han encontrado sustancias como el llamado factor de transferencia o transfer factor, que es la única molécula conocida que tiene la capacidad de transmitirle a nuestro cuerpo, un producto natural, inteligencia inmunológica. Óigame. Para que reconozca sus propios tejidos y no los destruya. Hay otras sustancias que también podemos usar como antiinflamatorios, como es la bromelina, una enzima que se encuentra en la piña, especialmente en el corazón de la piña. Esa parte que no sabía nada, esa es la parte donde hay más bromelina. Hay muchas personas que eliminan esa parte cuando cortan la piña, pero sí, yo la he comido y sí resulta sabrosa. Sí, por también. eso lo enfatizo, para que nuestra teleaudiencia se beneficie con la información de que el corazón es donde está realmente la bromelina. Y hay otras sustancias más que nos pueden ayudar. También tenemos los aceites omega 3, los omega 3 que se encuentran en la semilla de lino, que se encuentran en la fruta que se llama acai, que se encuentra en el aceite de pescado. Ese tipo de aceites son antiinflamatorios y ayudan también en el proceso de educar a nuestro sistema inmunológico. Otras cosas que podemos hacer, que esto es para mí una gran bendición, tanto el factor de transferencia como estas otras moléculas, es el uso del sulfato de condroitina. Sulfato de condroitina. Y el sulfato de glutamina. De glutamina. Ajá. Son sustancias que esencialmente nuestro cuerpo las produce. O sea que el cuerpo puede curarse a sí mismo. Exactamente, nuestro cuerpo las produce y su misión, la función en nuestro cuerpo de esa sustancia es específicamente reparar nuestro cartílago. Oiga, qué bien. O sea que esta es la única sustancia conocida por el hombre ahora mismo, porque originalmente, hace unos 20 años atrás, el establishment, el conocimiento médico general, decía que la artritis era incurable, que no había nada que se pudiera hacer y que si usted tenía un daño en sus cartílagos, ese cartílago no se podía regenerar. Yo nunca, por la gracia de Dios, estuve de acuerdo con eso, porque a mí me guía otro norte, que no es meramente lo que digan por ahí. Y la Biblia dice en el Salmo 103, dice la Escritura, que el Señor sana todas mis dolencias. Amén. Y si dice todas mis dolencias, no excluye ninguna. Exactamente, eso incluye la artritis. Y por lo tanto, yo siempre supe que alguna manera tenía que haber de ayudar a los enfermos de artritis. Entonces, estas dos sustancias son maravillosas. Usted se bebe 2 cápsulas diarias y eso le va a dar unos 750 miligramos, o sea, 1500 en total, que le va a ayudar a proveerle el mecanismo de reparación. Ya hemos cubierto 2 aspectos principales, o 3. Hemos hablado de los ácidos grasos esenciales, lo cual significa que nos abstengamos de usar frituras, porque con eso estamos contradiciendo el trabajo de los ácidos grasos esenciales, los omega 3. Mencionamos el factor de transferencia, que es un producto que es el único conocido que le va a dar inteligencia al sistema inmunológico para detener ese ataque de los glóbulos blancos a las articulaciones. Y ahora estamos mencionando cómo repararlo. ¿Ven? Y además también con estos productos, con el sulfato de condroitina y con la otra, con el sulfato de glutamina, con eso también ayudamos a aliviar el dolor. Solamente que no van a trabajar inmediatamente. Normalmente usted empieza a usar este producto y usted va a ver los resultados, el efecto, más para el segundo mes de estarlo usando. En algunos casos extraños,
el efecto es casi inmediato en la primera semana. Pero normalmente sepa que si usted lo empieza a usar, no espere alivio inmediato, pero sí cuando lo recibe el alivio, va a tener alivio estable. 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 ¿Qué efecto puede tener, por ejemplo, una persona que ya ha estado usando las recetas médicas convencionales al comenzar a usar estos remedios, por así decirlo, naturales, Sí. que el cuerpo también ayuda a producir? Sí. Sí, recordemos que los fármacos, como drogas al fin, tienden a crear dependencia. Dependencia. Sí, tienden a crear dependencia y, bueno, en realidad, pero también recordemos que son sustancias que nos son recomendadas por nuestro doctor con el único propósito de traernos alivio. Alivio. Es solo alivio, no es para reparar No es para ni eso. para nada, es solamente un anestésico para... Temporero. Como anestesia al fin, o sea, el dolor sigue, usted recibe la herida, usted conserva su daño, pero ha sido anestesiado, eso es lo que hace un analgésico, Para que no sufra. para no sentir el dolor, porque eso es parte de la misión de un médico, quitarle a usted, aliviarle su sufrimiento, su dolor. Y verdaderamente con un dolor de artritis, óigame, en algunos casos usted no va a poder dormir de tan fuerte el dolor, así que es una bendición si aparece un analgésico que usted pueda ingerir. Pero yo recomendaría que usted lo que haga sea que si no aguanta el dolor, continúe usando el analgésico y en el proceso de usar el analgésico vaya bajándolo y siga usando estos recursos que le acabo de mencionar. Bien. Como un medio de usted... Una especie de equilibrio, bajando y Exacto, subiendo el próximo. de usted realmente ir solucionando el problema. Porque el medicamento le va a resultar en un aguántate ahí, aguántate tu dolor. Y estos productos le van a reparar, a corregir el problema en sí. Una vez que el problema se haya corregido, definitivamente va a desaparecer el dolor, la inflamación, la fiebre focalizada, todos los síntomas y tragedias de esa enfermedad van a desaparecer. Entonces, también se ha mencionado mucho algunos alimentos que tienden a aumentar la producción o acumulación de ácido úrico en nuestro cuerpo, que es un agravante de la artritis. Y se mencionan alimentos como la variedad de la sombra nocturna, los nightshades, pero que yo quiero enfatizar que más que los alimentos nightshades, que voy a explicar en un momentico, o sombra nocturna, sería su traducción al español, más que los alimentos nightshades, hay otros alimentos que nos dejan mucho más residuos nitrogenados y por lo tanto tienden a subirnos mucho más el nivel de ácido úrico que ellos. Y entre ellos está la carne y todos sus derivados. Oh. Para la persona que tiene artritis, ingerir un pedazo de carne es casi como tomarse un antianalgésico, algo que le va a acelerar su problema. Es como beberse algo para que la enfermedad le ataque y el proceso inflamatorio se le acelere. Porque esos alimentos a base de carne y sus derivados, pues tienden, como son proteína pura, pues tienden a dejar muchos desechos nitrogenados. Por otra parte, para cumplir mi promesa de hablarles sobre los alimentos nightshades, que en muchos casos de artrítico, si usted ya dejó la carne y sus derivados y quiere mayor ayuda, hay muchos casos cuando usted dejando estos alimentos que son sanos, en otras circunstancias, se puede beneficiar. Son 4. Esos vienen a ser la papa, la berenjena, el pimiento. ¿Dejar de usarlos? Dejar de usarlos, sí. La papa, la berenjena, el pimiento, creo que se me queda uno, pero en un momentito me acordaré. Papa, berenjena, pimiento y... deja ver... y la papa y el tomate. El tomate. Y el tomate. Gracias a Dios mío que me lo acordaste. Sí. Sí, los alimentos que acostumbramos comer con más deseo. Esos Fíjense, alimentos tienden, como una hierba, como si fueran una hierba, tienden a estimular un poco la producción de ácido úrico y en el caso de la persona con artritis, pues él quiere bajar su producción de ácido úrico
porque ya tiene un problema de excesiva producción de ácido úrico. ¿Y será posible que nosotros podamos cubrir el tema de la artritis reumatoidea durante el espacio de 30 minutos? Bueno, yo creo que es un poco difícil. Bueno, por lo ¿verdad? menos podemos ayudarle con la parte básica. Entonces, otras cosas que podemos hacer para acelerar el proceso de curación de un artrítico es mediante el uso de hidroterapia. Hidroterapia. Sí, la hidroterapia son tratamientos a base de agua. De agua. En los cuales usted aplicando agua caliente, por ejemplo, cuando usted aplique el agua caliente, sea un paño caliente o que meta las piernas en agua caliente la persona, eso va a dilatar los vasos sanguíneos y va a hacer que la sangre fluya hacia ese lugar, llevando nutrientes, oxígeno y elementos de reparación, y que se produzca una fiebre artificial, que durante esa fiebre artificial la velocidad a la cual nuestro cuerpo repara sus propios tejidos es mayor. Mayor. Y esto lo produce el calor, el agua calor aplicado a través del agua, sea por fomentaciones o paños calientes, o directamente, o sumergiendo los pies en agua caliente, lo más calientita que la pueda sobrellevar el paciente. Y para mantener su eficacia, eso es bueno alternarlo con paño frío, para que una vez que la sangre llegó, ahora usted le pone el paño frío y la sangre huye del lugar por la vasoconstricción, y así se lleva todas las toxinas y elementos de reparación, desechos, y en ese mecanismo, en el aplicar el caliente y el frío, el proceso de reparación, que quizás hubiera durado un mes, toma solamente una semana. Un tema sumamente interesante y complicado a la vez. Queremos agradecerle, doctor, por la oportunidad que nos da de compartir este tema con nosotros. Bueno, para mí ha sido un verdadero honor, un privilegio estar aquí. Yo siento que esta es mi misión en la vida, ayudar al mundo con Amén. Estos conocimientos, así que agradezco por la oportunidad. Y a nuestros televidentes queremos decirles que este es su programa. Queremos que tengan salud, pero que tengan salud total. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima ocasión.